De nuevo, buenas tardes para todos, para todas. El encuentro sincrónico de hoy lo he titulado Introducción a la psicometría y resolución de dudas del paso uno. ¿Sí? Vamos a una primera parte, pues algunos conceptos de la psicometría apenas pues como un abrebocas. Y la segunda parte, pues ya vemos elementos del paso uno que realmente pues es cortico, es sencillo. Entonces espero que ustedes pues ya estén ahí como trabajando en ello. Como les mencionaba, bueno, mi nombre es José Gregorio Ortiz Rodríguez, vinculado al CEA de Tuna. Cuando hablamos de psicometría, pues podemos tomar la palabra y descomponerla y encontramos que pues se puede entender como que es una rama de la psicología, una ciencia, que busca medir lo psicológico, de alguna manera cuantificarlo, darle números, ¿sí? Claro, no es tan sencillo como de pronto en otras ciencias que se puede medir la longitud, el peso, eh, la cantidad de un químico en la sangre, ¿sí? La temperatura, medir lo psicológico, pues ofrece como unas dificultades. Entonces, igual para medir esto psicológico, lo que hacemos es construir pruebas que permitan medir algún constructo psicológico, es decir, pues no se trata de medir como todo lo psicológico de un individuo o de un grupo, sino pues algún constructo. Podemos medir entonces la inteligencia, un tipo de inteligencia, ¿sí? Inteligencia verbal, razonamiento cuantitativo, podemos medir la personalidad en conjunto o un rasgo de personalidad, ¿sí? Qué tan ansiosa es una persona o un grupo de personas, por ejemplo. Podemos medir aptitudes, aptitud con P y también actitudes con C, ¿sí? Digamos a nivel político, la actitud que tienen las personas frente, por ejemplo, a la legalización del consumo de la dosis mínima, ¿sí? O frente a la tauromaquia. Intereses de las personas, digamos que lo relacionado con el campo de la orientación vocacional se llama así o se conoce así, intereses, pruebas de intereses. O sea, si alguien, digamos, está un estudiante de colegio, tiene más capacidades e intereses para carreras como de ciencias exactas o de ingenierías o ciencias sociales, etcétera, en individuos y en grupos. Y pues tenemos entonces, encontramos pues aquí algunos ejemplos de pruebas. ¿Quién podría darme ejemplo del el nombre de alguna prueba psicológica que conozca? Así como estos que presento aquí. Quiero escucharlos. ¿Qué nombre, qué pruebas conocen? Parte de las pruebas IFE. Ifes, ¿tu nombre? ¿Cómo? Tu nombre es que aquí ya no los puedo ver, sino me quedo apenas con mi presentación. Danuska. Danuska. Pruebas ICFES. Bueno, sí, las pruebas de estado, ya sea, digamos, de Saber 11, o sea, lo que se conoce pues como el ICFES del colegio, Saber 11. Lo que pasa es que ahora les cambiaron, ya hace años, les cambiaron entonces, Saber 11 y pues en los estudiantes universitarios que ya han terminado por lo menos el 80% de su pensum, pues hacen el Saber Pro. Entonces, Danuska menciona el ICFES, sí, es una prueba psicométrica que se conoce pues como la prueba de estado, ¿no? Y que realmente pues como lo mencionó, ya en otra época era como solamente los chicos de bachillerato, pero ahora pues hay como pruebas del ICFES desde primaria, luego pues el Saber 11, que es como el de más tradición, y Saber Pro. ¿Qué otra prueba conocen?
Bueno, ahí les queda de tarea. De pronto ustedes ya se han enfrentado de todas maneras a pruebas, por ejemplo, cuando han tenido que hacer una entrevista de trabajo y les aplican alguna prueba de personalidad o de aptitudes, aptitudes con P. Pero aquí presento entonces yo algunos ejemplos. El MMPI, o sea, el Inventario de Personalidad Multifásico de Minnesota, el 16PF, el BFQ2, el DAS-21, que mide depresión, ansiedad y estrés, el WISE-4, entre otras. Estas pruebas Doctor, están y las pruebas proyectivas. las, ¿Danuska? Laurín. Laurín, sí. Las pruebas proyectivas no serían pruebas psicométricas porque las pruebas proyectivas ya son susceptibles de una interpretación del psicólogo, generalmente pues psicólogo clínico, y esas pruebas se conocen más como pruebas de carácter subjetivo. Mientras que, digamos, en lo que tiene que ver con psicometría, se estudia sobre todo unas pruebas que tienen un carácter objetivo, o sea, que se le aplica, o sea, independiente del que vaya como a hacer la evaluación, el resultado tiene que ser el mismo, ¿sí? Mientras que una prueba proyectiva es, por ejemplo, esto de las manchas, el test de Rorschach, ¿sí? O el Warteg de 8 campos o de 16 campos, o esto de árbol, casa, persona, sí, que la persona pues tiene que dibujar un árbol, una casa, una persona o la figura humana. Todas esas pruebas que acabo de mencionar son pruebas proyectivas y son susceptibles de tener distintas interpretaciones. Entonces, son pruebas que se usan en psicología, pero esas pruebas no corresponden a las que se estudiarían desde la psicometría, porque las que se estudian en psicometría pues tienen un carácter objetivo y son diferentes, son digamos como más cerradas también. Eh, las pruebas estarían conformadas por un número de ítems o reactivos, que es lo que muchas veces se le llama preguntas, pero por favor recuerden esto, o sea, para ir adquiriendo un lenguaje técnico. No las llamamos preguntas porque es que la mayoría de las veces no son preguntas. Entonces, pues no tendría sentido llamarlas preguntas. Se usan preguntas cuando de pronto se evalúan conocimientos, pero muchas pruebas que la persona tiene que escribir como completamente en desacuerdo o en desacuerdo, así hasta completamente de acuerdo, no se le presentan preguntas, sino afirmaciones, enunciados. Entonces, pues de nuevo, no tendría sentido hablar de preguntas. El término técnico, ¿sí? Que se usa es ítems o reactivos. Entonces, un reactivo puede ser, si se está evaluando, por ejemplo, ansiedad, y el reactivo dice, con frecuencia me sudan las manos cuando debo interactuar con otras personas. Y así en primera persona, eso no es una pregunta, es una afirmación y ese es un reactivo. Entonces, pues uno tiene que elegir ahí completamente en desacuerdo o en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo, completamente de acuerdo. Entre esas opciones uno elige alguna, ¿sí? Un ejemplo, ¿no? O sea, de un reactivo. Entonces, el reactivo, pues es lo que sí, generalmente uno le llama preguntas, pero es que casi nunca son, o muy pocas veces son preguntas. O sea, no tienen los signos de interrogación y se está preguntando qué cosa, cuándo, no sé qué, por qué tal cosa. No, eso no, sí, es poco usual. Casi siempre son afirmaciones, enunciados. Entonces los llamamos reactivos o ítems. Características de las pruebas psicométricas, lo que mencionaba hace un momento, es una medida objetiva, implica una precisión y se obtendrá el mismo resultado cualquiera que sea quien lo aplique, ¿sí? Porque es que pues el resultado depende más es como de unos parámetros ya establecidos, eh, lo cual pues es una ventaja, ¿no? Que no está susceptible entonces también ahí como a unas cuestiones particulares de aquel que hace la evaluación.
como no podemos tampoco evaluar, digamos, todas las posibles situaciones que se relacionen con ansiedad, yo presento, digamos, 20 reactivos o ítems, sí, como la afirmación que acabo de hacer, ¿no? O otra afirmación, prefiero trabajar solo para evitar los grupos de muchas personas, ¿sí? Eh, y yo puedo entonces elaborar o construir una prueba que evalúa ansiedad o estrés o depresión o responsabilidad, pero pues mi número va a ser limitado. Entonces, con esas afirmaciones, pues evalúo una muestra de comportamientos, en el sentido de que pues no es todo el universo posible de comportamientos. Es una técnica sistemática, es decir, se debe responder siguiendo unas instrucciones fijadas de antemano. Si usted, y pues los invito a que, digamos, este campo es muy de mucha utilidad en las empresas, en las instituciones educativas, ¿sí? En distintos sectores. El campo de las pruebas, la aplicación de pruebas, construcción de pruebas. Y entonces, lo que uno debe, digamos, tener presente desde el comienzo es que pues uno debe redactar unas instrucciones, ¿sí? O sea, unas instrucciones que están fijadas de antemano y para todos los sujetos las instrucciones pues deben ser las mismas. Tratar de que no se involucre mucho como ese factor ahí humano, pero en el sentido de que si la persona me cae bien, entonces yo le digo las instrucciones de una forma, ¿sí? Y si la persona como que no, por alguna razón, como que no se establece empatía, entonces yo le digo las instrucciones como de una forma más seca y no, pues las instrucciones yo las tengo redactadas de antemano y lo que hago es leerlas y procuro no, pues que a un grupo le sonrío más y con el otro grupo soy como más estricto y como que termino generando más ansiedad en ese grupo, por ejemplo. Se comparan conductas porque la respuesta de un sujeto, pues digamos que yo tengo, o sí, los resultados de un sujeto, de un grupo, y lo comparo con un grupo normativo, o sea, un grupo grande al cual ya le apliqué, y entonces, por ejemplo, yo ya sé cómo, cuáles son los puntajes que se esperan obtener digamos, muchachos de 12 años, de 13 años, de 14 años, por ejemplo, frente a una prueba sí, de rendimiento académico. Predicción o inferencia, porque con los resultados, pues es el sentido, o sea, no tener que evaluar a las personas como en tantos contextos reales, porque a veces, pues eso implica, pues mucho tiempo, mucho desgaste, sino que la prueba me permite inferir, ¿sí? Predecir conducta futura del examinado en la vida real. eh, digamos, en una empresa, pues que se necesita gente para ventas y pues puede ser dispendioso esperar 6 meses a ver pues cómo es el rendimiento de un empleado o digamos de 10 empleados en 6 meses vendiendo, no sé, electrodomésticos o seguros o lo que fuera. Entonces, pues hay pruebas para eso, para evaluar y pues son pruebas que si ya se han validado, pues van a mostrar pues un alto poder de predicción, ¿sí? O sea, que correlaciona muy alto con lo que se vería en la realidad con esas personas. Bueno, aquí les doy como pistas, de pronto termino dándoles muchas pistas para lo que es uno de los puntos del trabajo. Eh, las preguntas, las 5 preguntas, ¿no? Que son como de conocimientos, sí, que ustedes, digamos, sí requiere que de pronto consulten algunas lecturas, pues ahí mismo de las lecturas que tenemos del curso, o pues, o si encuentran, pues otras fuentes. Pero pues en psicometría entonces lo que vamos a encontrar en buena medida es la estimación mediante procedimientos matemáticos y estadísticos de las cualidades o propiedades psicométricas de las pruebas. ¿Y cuáles son esas cualidades o propiedades? La confiabilidad y la validez.
Confiabilidad y validez, esos son los dos términos muy centrales. Hay otros, pero esos, las cualidades o propiedades psicométricas, o sea, una prueba debe construirse de manera que luego yo pueda demostrar que la prueba pues es confiable y es válida. No les voy a dar la definición porque entonces pues ya les estaría como resolviendo ahí sí, el cuestionario. Pero sí ahorita vemos como unos elementos relacionados. En el nivel de confiabilidad y validez de las pruebas, pues se tiene que medir de alguna forma. Entonces, pues de paso ya saber que se expresa mediante un valor numérico que va entre 0, ¿sí? O sea, nula confiabilidad, hasta 1, ¿sí? Muy pocas veces va a dar 1 realmente. O sea, igual si usted le da 1, no se ponga contento, más bien sospeche, ¿sí? Dude. Una confiabilidad o una validez buena es 0.7, 0.8, ¿sí? Entonces hay como unas tablas de valores a partir del, y también pues dependiendo del método que haya usado para evaluar la confiabilidad y para evaluar la validez. Voy a decir, bueno, voy a decir la definición como de diccionario de cada una de estas. Hoy no sería el momento para desarrollar tanto, pero en pocas palabras la confiabilidad es que haya una consistencia o replicabilidad de los datos, ¿sí? Obtenidos por los sujetos. Si, por ejemplo, los sujetos resuelven la prueba en dos momentos diferentes, ¿sí? Que los datos sean replicables, o sea, repetibles, que el sujeto que obtuvo una puntuación alta en estrés, ¿sí? En 5 días vuelve y obtiene la puntuación alta. O bueno, no, estrés no es un buen ejemplo porque el estrés puede estar ahí mediado por distintos, más en un rasgo más estructural, digamos como el nivel de responsabilidad, ¿sí? Entonces se espera que personas con puntajes bajos hoy, pues obtengan también puntajes bajos en un mes, y personas con puntajes altos, ¿sí? Y entonces la prueba se muestra confiable. Y validez, definición de diccionario, que la prueba mida lo que busca medir, que puede parecer como que es una bobada, pero no, pues muchas veces queremos medir algo y como no definimos el constructo, ¿sí? Entonces no tenemos un norte, no sabemos para dónde vamos, terminamos redactando unos reactivos que terminan midiendo otra cosa y no lo que en principio, inicialmente, queríamos medir. De nuevo, porque una de las razones, porque de pronto no tenemos una definición clara del constructo. Entonces nos vamos a encontrar que hay distintos tipos de confiabilidad, ¿sí? Por consistencia interna, por estabilidad temporal. Y para cada uno de estos tipos de confiabilidad, pues nos vamos a encontrar con métodos, y, o sea, método se refiere a que ya pues hay una formulita matemática. Esta fórmula matemática, pues uno no se la tiene que aprender, sino más bien saber como la lógica y el concepto de cuándo aplico una o la otra. Entonces, aquí solamente pues menciono los ejemplos. Entonces, por ejemplo, el método de alfa de Cronbach, ¿sí? O el método de test-retest, ¿sí? Test-retest por un coeficiente de correlación de Pearson, ¿sí? Y pues esto se puede trabajar en Excel o se puede trabajar en SPSS. En el curso realmente, dado que por ejemplo, pues para tener, o sea, SPS requiere como la licencia y eso, hacemos uso más de Excel, teniendo en cuenta que pues el Excel da muchas, o sea, el Excel es muy robusto, tiene muchas propiedades, se puede hacer muchas cosas, solo que de pronto pues uno está acostumbrado apenas a usarlo para unas poquitas. Pero o sea, el Excel es una cosa inmensa, infinita, o sea, o bueno, enorme. Si empieza uno como a buscarle ahí como sus posibilidades.
Y de validez, pues también encontramos que existen distintos tipos de validez, claro, validez de contenido, de criterio, de constructo, y para cada uno de estos tipos de validez, pues tenemos métodos para estimarla. Entonces, método de juicio de expertos, y entonces se usa que la B de Aiken o de Louche, bueno, análisis factorial es otro, ¿sí? O sea, estos métodos me van a permitir o se relacionan con alguno de estos tipos de validez. De la misma forma, los métodos de confiabilidad pues se relacionan o están o corresponden a uno de los tipos de confiabilidad. Aquí pues voy a presentar unas recomendaciones en el curso, pues repasar conceptos de estadística descriptiva, estadística inferencial no. Entonces, o sea, esa estadística inferencial como de eh, a ver, que eso de chi cuadrado y Kruskal-Wallis y como que si evaluar si dos grupos se diferencian y eso, no, es suficiente con que se repase la estadística descriptiva, pues digamos desde como los temas de porcentajes, tipos de variables, o sea, esto de variable nominal, ordinal, de intervalo y de razón, medidas de tendencia central, entonces pues repasar qué es lo, o sea, cómo se saca el promedio, cómo se saca y pues sobre todo el concepto, ¿no? ¿Qué es un promedio, la mediana, la moda y las medidas de dispersión? ¿Me recuerdan cuáles son las medidas de dispersión? ¿Las medidas de qué, perdón? De dispersión. Una de esas es varianza, ¿no? Sí, señora, Que sí. ¿Nombre? por el rango ¿Nombre? también, ¿Nombre? Laurín Beleño. Laurín, listo. Varianza. Varianza es una, son dos, ¿no? Sobre todo como muy importantes dos. Una es varianza y cuál es la otra. Que siempre van como dos ahí porque una es el cuadrado de la otra. Desviación estándar, profe. Muy bien, desviación estándar. Entonces, y esa es como la estadística que, pues se usa, la que más se usa. Entonces vale la pena, y no que se aprendan las fórmulas, porque aquí realmente nunca va a ser, nunca se va a tratar de aprenderse fórmulas. O sea, con que uno se sepa cómo aplicar una regla de tres y cómo pronto sacar un porcentaje con uno, con eso ya uno se defiende en la vida. Pero ya esto, todo esto no es tanto de las fórmulas, sino de entender los conceptos. Entonces sí que, por ejemplo, si yo tengo un grupo de estudiantes de décimo y digo que el promedio de edad es 15,4 años, pues a mí ya eso me da una idea, ¿sí? Me da una idea y que otro décimo de ese colegio, el promedio es 16,2. Entonces digo, no, pues en promedio son mayores, un poquito más grandes, pero el dato se completa teniendo, por ejemplo, la desviación estándar, que en un grupo la desviación estándar sea, no sé, de 0,5 años. Quiere decir pues que, o sea, las edades son muy parecidas. Otro grupo, la desviación estándar es 2,5 años, ¿sí? Para ese ejemplo. Entonces, pues quiere decir que las edades son más diferentes, los datos son más dispersos. Entonces, medidas de dispersión, varianza y desviación estándar. Y pues uno encuentra ahí distintos videos que pues como para repasar esto y tenerlo ahí como fresquito. Bueno, unas recomendaciones generales, digamos, frente a los distintos trabajos que ustedes vayan realizando. Acostumbrémonos siempre a consultar fuentes confiables y académicas. Confiables entonces son los artículos de revista de psicología,
libros de psicología, de psicometría, de construcción de pruebas psicológicas, sí, pues de los temas relacionados. Y las tesis. Fuentes que no son confiables. Wikipedia, digamos que cualquiera puede como editar y hacerle cambios, y pues no tenemos como un autor. O sea, Wikipedia realmente es más como para el nivel de bachillerato. Cuando uno le pone en una tarea, y pues sí, como cuando uno está en el bachillerato, pues no se requiere profundizar, pero aquí ya necesitamos también dar un paso adelante. Blogs personales, también pues el problema es que pronto el estudiante, como hasta ahora está en un proceso de aprendizaje, de formación, pues también muchas veces el estudiante no detecta los errores que pueden venir en estas fuentes no confiables. Entonces, por favor, blogs personales no son confiables, y mucho menos por decir trabajos que pues que muchas veces son de otros estudiantes, pero pues de semestres anteriores, o sí, estudiantes de la UNAD o de otra universidad, pues sí, de otra universidad de Colombia, de otro país, y pues la gente sube los trabajos como en unas plataformas que sí, son varias, pero siempre son como las mismas. Entonces, pues obviamente no es confiable porque pues es un estudiante como usted. O sea, que en el momento en que subió el trabajo, pues iba en tercero o cuarto semestre, ¿sí? Y pues son trabajos de gente que está en el proceso de aprendizaje y pues que entonces seguramente hay varias cosas para corregir. Entonces, trabajos en Sutori, en TimeToast, en Prezi, no son confiables. No recuerdo ahorita otras, pero sí, son como ustedes, igual de pronto hasta las conocen más que uno, ¿sí? O sea, digamos, ya saben de qué tipo de páginas me refiero. Todo eso no es, o sea, no es confiable, no son fuentes adecuadas para que usted construya un trabajo. Recomendación, claro, realizar los aportes de manera oportuna, pero pues, o sea, aplica para los pasos siguientes porque realmente este de ahorita pues es individual y entonces más bien, Ay, o sea, profe, disculpa que le interrumpa. Eso era lo que yo le iba a preguntar. Por ejemplo, las 5 preguntas se tienen que subir obligatoriamente al foro, pues no, pues yo ya las realicé, no, pero no las subí al foro. no, al contrario, o sea, no suban, no porque es individual. Entonces, no hay razón para, fíjense que digamos, en el mensaje no se dice ni directa ni indirectamente como algo, y yo no les he escrito como, recuerden que tienen que hacer los aportes, no, es individual. Entonces, más bien es un error que usted comparta el trabajo en el foro para este paso uno, ¿sí? Para este paso uno no lo haga, porque pues también, o sea, en última le estaría haciendo la tarea a los compañeros, ¿sí? Ah, listo, doctor, muchísimas gracias. Con gusto. Y revisar los distintos insumos que se comparten. Bueno, entonces entremos, no, aquí nos falta una y ya entramos en materia lo que es el paso uno. Se espera todo el tiempo que haya una construcción propia a partir de plantear en palabras propias o parafrasear. Bueno, aquí me quedó un poco repetida la redacción, pero pues se entiende. Procuren siempre entonces como hacer ese esfuerzo con sus propias palabras. Yo puedo tomar un pedacito textual, pero que sea un pedacito, ¿no? Y pues cito correctamente. Eh, Apellido del autor, año y la página donde estaba, la página, el número de página, ¿no? Número de página. Por ejemplo, si consulté un artículo de revista. Eh, Evitemos el exceso de copia textual. Sí, es a partir de eso que como que uno logra desarrollar unas competencias en escritura, que al final pues, o sea, de lo que vivimos los psicólogos, al igual que en muchas profesiones, pues uno sigue necesitando tener unas competencias a un nivel digamos, de discurso oral y de oral, o sea, pues, capacidades como expositivas, llamémoslas, y de escritura, porque todo el tiempo uno está haciendo, no sé, un informe clínico, un documento, una propuesta, sí, todo el tiempo es como de escribir. Entonces, pues para desarrollar eso, no logramos desarrollarlo si nos quedamos ahí pegados a siempre estar copiando y pegando, como muy textual. El, el paso uno tiene
dos punticos, ¿sí? Tiene dos, ¿sí? Entonces, en el mensaje que abría el foro, o sea, el mensaje de apertura que lo puso o sea, la directora del curso, la profesora Dilma Hernández, en ese mensaje, bueno, ella hacía la aclaración que el BFQ2 no, o sea, hubo como una dificultad con la empresa que lo administra, entonces el BFQ2 no es la prueba que deben realizar, sino otra, ¿no? La de gratitud que encuentran ahí en esa página que... Entonces, en el mensaje de apertura del foro usted encuentra también, pues la profe Dilma puso ahí, agregó dos PDFs. En uno de los PDFs está el cuestionario de cinco preguntas de opción múltiple con cuatro opciones de respuesta. Son cinco preguntas. De la uno a la 3, o sea, uno, 2 y 3, todas son de opción múltiple con cuatro opciones de respuesta, pero de la uno a la 3 son de única respuesta, o sea, usted pone o A, o B, o C, o D, y ya, es A, B, o C, o D. Pero las preguntas 4 y 5 son de múltiple respuesta. Pero eso no quiere decir que usted va a poner la A y la C, o la B y la D, ¿sí? Entonces, el PDF está ahí aquí entonces traigo pues, pero no que las vayamos a resolver, sino pues como para aterrizar la cosa si de pronto alguno no ha visto el archivo, o sea, en ese archivo de PDF, pues hay cinco preguntas, entonces aquí la pregunta 2 es un ejemplo de opción múltiple con única respuesta, ¿sí? La psicometría es una rama de la psicología y es una ciencia cuyo objeto es A, medir el aspecto físico, ta, B, medir las distancias físicas, ta, C, medir los aspectos psicológicos, ta, D, medir los razonamientos abstractos, ta, ¿sí? Ahí entonces para que nos vayamos animando, la pregunta es más bien como sencilla, entonces, pues listo, y entonces pues pone o A, o B, o C, o D. La 4 y la 5 pueden generar más confusión, entonces pues miremos. Aquí recorté el pedacito solo pues como para entenderle y pues solo la 4, ¿sí? O sea, la 5 también es como con esta misma dinámica, pero pues es como para dar un ejemplo. Entonces, marque A si uno y 2 son correctas. O sea, uno y 2 ¿a qué se refieren? Pues aquí 1, 2, 3, 4. Marque B si uno y 3 son correctas. Marque C si 2 y 4 son correctas. Marque D si 3 y 4 son correctas. Por ejemplo, esta de lo que estamos viendo ahorita en el encuentro sincrónico, ahí ya les di información para resolverla. Dice la pregunta 4, si sabemos que la validez en psicometría denota la certeza del significado de lo medido, con independencia de la consistencia en las puntuaciones psicométricas, podemos decir que entre los tipos de validez encontramos, ¿sí? Entonces, pues digamos que yo digo que es la 2 y la 4, o sea, de estos cuatro, hay dos que sí, hay dos que son correctas, que son tipos de validez. Y digamos que yo digo que son la 2 y la 4. Validez de pronóstico y validez de forma. Entonces aquí marque C si 2 y 4 son correctas. Digo, marque C si 2 y 4, entonces pues yo pongo aquí la C. ¿Sí? Pongo C. ¿Se entiende? Claro que sí, tutor. Listo, gracias. Ese es el punto 1. Sí, o sea, la tarea ahorita está cortica, pero yo sé que a algunos les gusta la adrenalina y entonces terminan haciendo el trabajo como a las 11 de la noche. O sea, no digo que ustedes, sino pues uno encuentra que hay estudiantes que... Pero en la justa medida, digamos, si el trabajo
es para el 3 de septiembre, digamos, aunque sea una semana antes que uno ya esté como empapándose de la cosa, listo, para este. En los pasos de más adelante, sí hay como puntos y eso que uno tiene que hacerlos más en el proceso. Entonces, no faltando una semana, sino faltando 2 semanas. Lo que quiero decirles es, acostumbrémonos a trabajar como con el tiempo, ¿sí? Para no tener que estar ahí entonces a las 11:45 de la noche pegados al techo porque tienen que subir 3 tareas y queda media hora para que se cierre, ¿sí? Ahí el entorno. Punto 2. El punto 2, usted revisa el otro PDF que está ahí o sea, en el mensaje de apertura, como les decía, pues entonces hay 2 PDFs. El otro PDF pues tiene el instructivo para acceder al cuestionario de gratitud. Usted ingresa, ahorita no voy a ingresar porque es que a veces uno se pone ahí como cuando está así, o sea, digamos, haciendo estas sesiones y termina es como colgándose la página. Pero pues traigo unos pantallazos para ilustrar. Entonces, los que no lo han hecho, las que no lo han hecho, ingresan a esta página, ¿sí? Pues que está ahí en el instructivo, ingresan, crean la cuenta, ¿sí? Claro, o sea, primero tiene que, pues como muchas cosas funcionan ahí en Internet, pues uno crea una cuenta. ¿Con qué? Pues con su correo y una contraseña. No, no la contraseña, o sea, no necesariamente la contraseña del correo, no, usted se inventa una contraseña y cualquier cosa. Ahí le pide diligenciar unos datos personales, o sea, como que la página lo quiere conocer un poco, nombre y que, no sé, fecha de nacimiento. Y bueno, aquí resumo, pero ahorita presento unos pantallazos para orientar más. En la parte de la izquierda hay un menú vertical en azulito. O sea, cuando usted ya creó la cuenta, entonces pues inicia sesión. Ahí sí ya le permite iniciar sesión. Entonces se tiene que ir a como una barra azul, pero una barra ancha, bates gratuitos y elige cuestionario de gratitud. La rúbrica en ese sentido ya estaría desactualizada, o sea, recuerden, o sea, el mensaje que puso la profe Dilma, ahí ya se entiende, o sea, el BFQ2 ya no, el BFQ2 no lo van a poder realizar, no lo tienen que realizar. Lo que tienen que realizar es el cuestionario de gratitud, que es un cuestionario cortico, cinco ítems, ¿sí? En escala Likert o Likert. Bueno, debe adjuntar al documento de entrega el pantallazo de finalización obtenido en la plataforma de esta página, IEPP. Entonces, aquí está como el paso a paso. Entonces, digamos, cuando usted ingresa, eh, tal vez, o sea, cuando uno entra primero a la página, tal vez lo que le aparece no es como en la parte de abajo, como los cuestionarios. Entonces, pues usted, si le aparece así, pues usted entra a cuestionario de gratitud. Pero pues no es que pueda acceder ya de una vez al cuestionario, sino que le va a aparecer ahí pues como esto de no tienes cuenta, entonces pues usted elige la manera de crear la cuenta, pues registro con email, pone su correo, no tiene que ser el de la UNAD necesariamente, ¿sí? Puede ser otro. Dado el caso que de pronto usted por alguna razón, o sea, se equivoca, algo pasa y al final no le funciona, con un correo, pues seguramente ustedes tienen correo institucional y correo personal, y pues muchas veces tienen 2, 3, 4 correos. Si no le funciona con un correo, intente con otro correo. ¿Sí? O sea, si en alguna parte del proceso la embarró en algo, vuelva y comience con otro correo. Tiene que crear una cuenta, registro con email, ¿sí? Y cuando ya crea la cuenta, pues ahí sí, aquí acceso al campus del IEPP. Entonces, por ejemplo, yo hice esto con el correo institucional y luego lo probé también con un correo personal. Entonces, pues uno, cuando ya crea la cuenta, uno inicia sesión pues poniendo el correo y la contraseña.
De nuevo, la contraseña no tiene que ser pues la que usted use para su correo, ¿no? Usted puede inventarse en ese momento una contraseña, ¿sí? No sé, y cualquier cosa. Pepito, y ya. Em, inicia sesión. Cuando inicia sesión, pues entonces ya ahí le va a aparecer la página con su nombre. Recomendación, o sea, sí, importante, pues el pantallazo que tome, pues que se vea su nombre. Entonces, aquí vamos, en la parte izquierda como inferior, le va a aparecer este menú azulito. Y fíjese que aquí hay como un candado que dice test gratuitos. Dele ahí y ubique cuestionario de gratitud. Usted es libre de hacer los otros cuestionarios, pero lo que nos interesa es que presente el pantallazo o los pantallazos, que sea la evidencia de que usted desarrolló el de gratitud. Es un cuestionario cortico, 5 ítems o reactivos de escala Likert, como con 6 opciones. Ese sí viene como con 6 opciones o algo así. Y que cuando usted va respondiendo cada ítem, pues de una vez lo va pasando a la siguiente, sí, al siguiente reactivo, al siguiente ítem. Como que no da espera y no requiere que usted como que envíe o algo, sino que una vez lo pasa al, ¿sí? Secciones del trabajo. Entonces el trabajo de tener portada, introducción, aquí la recomendación para la introducción importante, la introducción no tiene que ser 3 páginas, ¿sí? Pero por favor que tampoco sea 3, 4 renglones, porque a veces creo que pues, las introducciones es como que sí, como que el estudiante pues igual se sienta ahí al computador y pues sí, se inspira y escribe. Y claro, ustedes en este momento pues ya tienen la posibilidad de, sí, la introducción pues es como un resumen de lo que se va a presentar en el trabajo, pero digamos le salen 2 párrafos de 3 renglones, no, desarrollémosla un poco más. Entonces, que no sean 3 o 4 renglones, pero pues tampoco que sean 3 o 4 páginas. Un punto más intermedio, ¿sí? Pero entonces que haya como que se logre un mayor desarrollo en la introducción y no sea apenas ahí como el parrafito y ya, que casi que queda toda la hoja en blanco. Por supuesto, entonces el desarrollo de actividades, el cuestionario resuelto de las 5 preguntas de opción múltiple y B, pantallazo de autoaplicación del cuestionario de gratitud. Fíjense que es cortico, ¿sí? Es cortico, entonces pues para que no nos vayamos ahí como a tampoco dejar para lo último porque es cortico o no presentar el paso, pues, no se justificaría no presentarlo a tiempo. Y las referencias en orden alfabético, ¿sí? Sin viñetas, no le pongamos viñetas a las referencias, eso no va, eso no corresponde a norma ZAPA. Y con sangría francesa, ¿sí? Ahí les compartí ayer pues unos insumos, unos videotutoriales para las citas y uno para las referencias. Citas y referencias deben ir de acuerdo a normas APA y pues toda fuente que se cite debe referenciarse y viceversa. De pronto en este primer paso no, si no, bueno, puede que citen algún texto en introducción, pero más adelante entonces sí, recordar esto, todo lo que se cite debe referenciarse y pues y todo lo que se referencie debe citarse. ¿Sí? O sea, pues es como 2 caras de la misma moneda. Algunos estudiantes como que no han hecho el clic, no se ha entendido de que, de nuevo, todo lo que usted cite luego debe aparecer en referencias y todo lo que aparezca en referencias es porque en alguna parte del texto se citó. Y claro, digamos que debemos partir en primer lugar de entender de qué estoy hablando y decir, pero cuáles son las citas y cuáles son las referencias. Entonces ahí pues recomendación, veamos los videos. Igual, o sea, uno a lo largo del texto cita y cuáles son las referencias, pues las que van al final en la respectiva sección de referencias.